Quiero invitarle a que vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo. En el capítulo número 3, yo sé que aquí, hermanos, algunos tal vez ya hasta se saben este pasaje de memoria, un pasaje, hermanos, de mucho enfoque para la iglesia de Cristo, pero es muy importante, hermanos, aleluya, recordar la palabra de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al versículo 17. Dice la palabra del Señor, yo la voy a leer en la traducción Reina Valera. Dice la palabra: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Le da la gloria a Dios? Ocupe su lugar, hermano, en esta hermosa noche. Un día tan hermoso que el Señor nos ha dado. Y sabe, hermano, que estamos en el mes más bonito. Y los que cumplen años en febrero van a decir, claro que sí, estoy de acuerdo con la hermana Oralia. Amén. Pero estamos en un mes, hermanos, donde nosotros podemos hablar acerca del amor. Muchos se han dado obsequios, se han dado muy bonitos regalos. Pero qué bonito es recordar, hermanos, el amor tan grande que Dios ha manifestado por cada uno de nosotros. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros podemos todavía compartir con nuestros seres amados. Pero fíjese que un 14 de febrero, un 14 del amor, que donde todos hablaban del amor, de la amistad, en el 2018, para mí, hermanos, cambió mi vida. Fue algo bien diferente. Estábamos junto a la cama, hermanos, de mi madre. Ella nos mandó a llamar y ese día a las 7:14 de la noche el Señor le llamó a su presencia. Pero ese día, si hay algo que yo recuerdo de mi madre, es que ella juntó a sus hijos. Mi hermano de Salina Cruz venía en camino, pero cuando nosotros estábamos ahí, mamá nos decía, les voy a dar las últimas recomendaciones. Y nos tomaba de la mano y nos decía, siempre sigan a Cristo, siempre prediquen del Señor, no se alejen de los caminos de Dios. Y pensando, hermanos, en la palabra tan poderosa de Dios para nuestra vida, el Señor usó elementos tan importantes hasta hoy en día, como los pastores, como los siervos del Señor Jesucristo, para darnos recomendaciones por amor a nuestras vidas. ¿Le da la gloria a Dios? Dios, que nos ama tanto, hermanos, dice la palabra en el versículo 17, para que estemos preparados para toda buena obra. Yo no dudo, hermanos, que mi madre quería lo mejor para sus hijos. Yo no dudo que aún en el momento de la agonía, aún en el momento que sus ojitos estaban cerrando, cuando nosotros veíamos que esa lucecita se estaba apagando, yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado ver despedir a un familiar, a un amigo. A mí nunca me había tocado, hermanos, pero me tocó ver a mi madre y le agradezco a Dios, aunque en ese momento fue muy doloroso. Todos los días recuerdo que mi madre me decía, vale la pena seguir a Cristo. Y ella se fue con una sonrisa cuando mi sobrina cantaba un cántico y le decía, abuelita, vaya con su Salvador. Y había una sonrisa en la cara de mi madre. Ya no había dolor, ya no había tristeza. A lo mejor ya ni se acordaba de sus hijos, pero lo que sí recuerdo es que en el momento final, en el momento último de su existencia, ella pudo decir, continúen sirviendo a Cristo. Aleluya. Y eso, hermanos, ella lo podía hacer solamente por amor. Y cuando nosotros amamos, vemos, hermano, que el Señor ha tomado no solamente nuestras vidas, sino que las mismas vidas de los apóstoles, aleluya, que Él usó para hablarle a su amada iglesia. Por eso en esta tarde yo quiero compartirle, hermano, el poder de la palabra de Dios, lo importante que es la palabra del Señor en nuestras vidas, lo importante, hermanos, que es recordar esas recomendaciones que Dios le daba a sus discípulos amados. Esas recomendaciones, hermano, que aunque pasan los años, aunque pasa el tiempo, a lo mejor las épocas cambian, hermanos, cambian las modas, cambian, hermano, todo, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos.
Hace poco leí, hermanos, y permítame leérselo porque ya últimamente mi memoria, ¿verdad? Aquí el pastor de ustedes ahorita me decía, acuérdate que las anécdotas están eliminadas y tuve que borrar algunas cosas, hermanos, ¿verdad? Aquí vivencias, ¿verdad? Vivencias aquí con el pastor. Pero, hermano, voy a leer algo muy bonito que Dios hablaba a mi corazón acerca de un predicador llamado Miguel Bilister. Y dice que en el verano de 1840, este hermano predicaba, exponía la palabra del Señor en una población al este de Polonia. Y cuando él predicaba, hermanos, muchos de los que estaban ahí escuchando se resistían a escuchar la voz de Dios, pero él insistía y compartía la palabra, hasta que por ahí vio a una persona que estaba tratando de escuchar, pero como que también sus emociones, ¿verdad? Lo hacían resistirse. Él fue, tomó su Biblia y le dijo: yo pudiera darte algo, pudiera darte algún bien, algún dinero, pero lo mejor que yo podría darte es la palabra de Dios, es mi Biblia. Y aquella Biblia con la que el hermano Miguel predicaba, hermanos, él se desprendió de ella y la puso en las manos de aquel varón. Un año más adelante, dice esta anécdota, que él volvió a ese lugar a predicar la palabra. Y hermano, él estaba tan sorprendido porque en aquel lugar, en aquella población, más de 200 almas se habían convertido a Cristo por el poder de la palabra que él entregó en las manos de aquel varón. Pero lo sorprendente no solamente fue eso, sino que cuando él empezó a predicar la palabra y él empezó a exponer, hermanos, el poder, aleluya, que Dios había de manifestar a aquellos que estaban escuchando, les dice: vamos a bendecir al Señor a través de un versículo. Y se empezaron a parar, hermanos, y el hermano que había recibido la palabra le dice: hermano, es que aquí no nos sabemos solamente un versículo, aquí hay 13 personas que se saben los evangelios de memoria, aquí hay más de 100 personas que se saben el libro de Salmos, y aquí hay, oiga, hermanos, y le empezó a citar y le empezó a decir, y el hermano Miguel se quedó tan sorprendido que dijo: Señor, ahora Dios, yo tengo que memorizar tu palabra, porque ellos son los que ahora me están dando ejemplo de lo que tú has hecho con ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de aprender la palabra del Señor? Si yo les preguntara en esta hora cuántos se saben Filipenses capítulo 4 versículo 13, todos lo diríamos al unísono. Pero sabe, hermano, que nos memorizamos las tablas de multiplicar. ¿Cuántos las saben? Nos memorizamos el CUR, nos memorizamos el número de social de nuestro que nos dan con el médico. Nos memorizamos tantas cosas. Yo todavía recuerdo, hermanos, el número telefónico que marcaba 215-0295 de mi casa en aquel entonces. Pero si usted me pregunta el de ahora, como que batallo un poquito. Y nos memorizamos, hermano, tantas cosas, pero la palabra del Señor dice que la palabra de Dios tiene poder sobre nuestras vidas cuando entendemos el privilegio, aleluya, que es meditar en la palabra del Señor. El creyente, hermano, debe de tener principios altos. Por aquí yo mandaba el propósito específico, hermanos, en el cual nosotros tenemos que comprender el por qué estudiar la palabra. Debemos de tener principios de alto compromiso al creer y al hablar las promesas de Dios. Yo recuerdo cuando mi padre lo llevábamos, hermanos, mi papá se fue al rancho y andando allá en el rancho recorrió y llegó con una ampolla en el pie y después, hermanos, empezó a tener muchas dificultades, fue con el médico y bueno, nos dieron la noticia que había que amputarle su pierna a mi padre. Y recuerdo cuando papá iba pasando por ese pasillo, mi papá me decía: mira, Auralia, aquí me pidieron que entregara todas mis pertenencias, aquí me pidieron que entregara toda mi ropa, pero hay algo que yo no podré entregar, y es la palabra de Dios, porque está grabada en mi mente y en mi corazón. El hermano iba por aquel pasillo, iba diciendo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová:
esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La palabra de Dios, hermano, siempre será baluarte en nuestra vida. Tal vez en los momentos más difíciles en nuestro caminar, aleluya, cuando vienen los problemas, hermano, las enfermedades, no esté ahí el pastor, no esté ahí el familiar, no está ahí, pero está la presencia gloriosa de nuestro Dios hablando a nuestro ser y hablando a nuestro corazón. Por eso dígale al que está a su lado, el primer principio que nosotros tenemos que atesorar y que el apóstol Pablo le está hablando es que la palabra nos ayuda a caminar en sabiduría. Amén. ¿Cómo le va a decir al que está a su lado? La palabra nos ayuda a caminar en sabiduría. Sabiduría de Dios que tanto necesitamos, hermano, porque nuestra vida está llena de decisiones. Y en algún momento, hermanos, no va a haber quien nos aconseje. Y mire que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y lo instruye y le enmarca la importancia de poder atesorar ese compromiso con Dios. Porque el compromiso, hermano, no es con los líderes de la iglesia. El compromiso no es con el pastor. El compromiso de que usted estudie la palabra es con nosotros mismos, porque traerá beneficio tarde que temprano a nuestro corazón. En alguna ocasión, hermanos, una ancianita de una iglesia dijo: el pastor quiere que yo me aprenda la palabra y el pastor quiere que yo escuche las predicaciones, pero yo tengo una mente de teflón. Y muchos hermanos a veces decimos: yo ya a estas alturas de mi vida ya no me aprendo nada. Pero en una ocasión, hermanos, a una ancianita le dijeron: abuelita, ¿a qué va la iglesia? ¿A qué va la iglesia si no aprende nada? ¿A qué va la iglesia? Hasta se queda dormida. ¿Cuántos se quedan dormidos, hermanos? Algunos hasta roncan, ¿verdad? Y le dice: ¿a qué vas, abuelita? A la iglesia no vayas. Y la abuelita, hermanos, agarra por ahí una canasta que tenía con varias cositas. Ya ve, las abuelitas todo guardan, ¿verdad? Y le dice: mira, mijito, vaya ya. Y en aquel estante que tiene su abuelo ahí con agua, sumerja esa canasta y me la trae con agua. ¿Cómo cree, abuelita, si nunca voy a acabar a traerle agua? Y fue el chamaquito y le trajo 1, 2, 3 veces hasta que se cansó. Y dijo el chamaquito, el nietecito: abuelita, esta canasta nunca va a retener agua. Aquí la tienes. Y le dice: claro, hijo, nunca va a retener agua, pero mira cómo ha quedado de limpia. Mira cómo está de brillosa. Mira lo que ha hecho el agua. La ha limpiado. Y mira, así soy yo. Tal vez no retengo nada. Tal vez no se me queda nada. Pero Dios, aleluya, me limpia, me purifica, me cambia, me transforma. Por eso es que yo estoy en la casa de Dios, en el mejor lugar, hermanos. Pero nosotros tenemos que esforzarnos, y la importancia de este compromiso requiere esfuerzo. Amén. La palabra del Señor dice en Josué capítulo 1 versículo 9: mira, ese sí se lo sabe, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo. Tal vez todos se vayan, hermano, pero el Señor estará contigo. Pero necesitamos esforzarnos. Necesitamos, hermano, decía mi mamá, arrancar motores. Me decía: espérame, mija, espérame, déjame agarrar motores. Y algunos, hermanos, como que todavía, ¿verdad?, no queremos, pero tenemos que esforzarnos. También tenemos que ser diligentes. Tenemos que aprender, hermano, aleluya, a invertir en nosotros mismos. Así como usted se va ya, ¿verdad?, al buen taco y se compra, hermanos, ¿verdad?, de aquel fajitas y de esto, hermano, y dice: bueno, ahora me voy a invertir y voy a comprar un par de zapatos. Invierta tiempo, hermano, en la palabra del Señor. Cultive esa relación, tiempo de intimidad con Dios, tiempo que solamente usted pueda, aleluya, hermano, saber que en ese momento está usted y el Señor, y que va a traer grandes resultados sobre su vida. Aleluya. Otro de los principios, hermano, vuelva a decirle a su hermano, es que cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, se desarrollará una conducta intachable. Yo creo que como padres, hermanos, queremos que nuestros hijos sean los mejores.
Queremos que sean respetuosos, queremos que sean amigables, queremos, hermano, que sean bien portados. ¿Y sabe qué es lo que espera el Señor de nosotros, sus hijos? Que seamos también buenos creyentes, que tengamos esa palabra en nuestro corazón. Y sabe, hermano, que intachable quiere decir sin reproche, que no hay excusa. ¿Por qué? Porque Él ya nos dejó el manual, porque Él ya nos dejó, hermano, aleluya, su palabra, para que nosotros podamos caminar a través de los mandamientos y a través de los estatutos. Nos dejó esas recomendaciones. Por eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo, y miren el contexto de esta palabra en el versículo 14, dice: pero persiste tú. Persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido. Persiste, sigue caminando como buen soldadito, sigue avanzando. Y dice la palabra: y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aleluya. Timoteo no solamente había escuchado del Señor. Timoteo, hermano, no solamente había visto lo que Dios había hecho sobre su familia, sino que Timoteo, hermano, tenía una experiencia propia con el Señor, una experiencia de lo que Dios había hecho con su madre, una experiencia de lo que Dios había hecho con su abuela, pero también una experiencia de lo que Dios había hecho con el apóstol Pablo. Y esa misma experiencia ahora, hermano, él ahí iba a disfrutar ese andar, esa intimidad. Por eso le dice: persiste tú en lo que has aprendido. Y Dios cada día nos enseña tanto, hermanos. Han venido siervos que han traído palabra poderosa de Dios. Dios tiene aquí, hermanos, líderes, aleluya, los cuales podemos no solamente aprender la palabra, sino de su ejemplo, de su testimonio, de su caminar, de su hablar. Porque sabe que es muy fácil hablar, pero lo vivido, hermano, es lo que impacta. Los hechos es lo que impacta. Y cuando nosotros, aleluya, hermano, vemos ese desarrollo, esa conducta en los siervos del Señor, queremos imitarla. La palabra del Señor dice en el Salmo capítulo 19, versículo 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Ese testimonio, hermano, aleluya, que viene del Señor. Imagínense si fuera un testimonio de alguien terrenal, de alguien solamente que se le ocurrió. No, pero ese testimonio, hermanos, es un testimonio perfecto. Es un testimonio, hermano, aleluya, que nos ayuda para que nosotros podamos llegar al propósito en el cual el Señor nos ha diseñado. Dice, hablando el apóstol Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El Señor sabe que nosotros podemos caminar bien, hermano. El Señor sabe que nosotros, confía tanto nuestro Dios en nosotros, que podemos enderezar nuestros pasos. Pero ¿cómo, hermano? Preparándonos para la obra la cual el Señor nos encomendó. Tenemos, hermano, aleluya, el testimonio de nuestro Dios. Por eso un buen cristiano debe de creer, pero también debe de acatar los principios, porque son inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hace algunos años estudiaba en el Instituto Bíblico y llegó uno de los maestros, hermanos, que voy a omitir su nombre, y llegó y nos contó el testimonio del príncipe de los predicadores, el hermano Gabriel Ortiz. Y dice que en una ocasión, hermanos, estaba el hermano predicando en la ciudad de Chihuahua y con aquel frío tremendo, hermanos, él se fue a tomar su camión, y estando en la central camionera, de repente llegó un hombre ahí medio mareándose, ¿verdad? Porque olía alcohol, y llegó y lo reconoció, así como cuando usted reconoce, ¿verdad?, a los siervos de Dios, y le dice: hermano Gabriel Ortiz, ¿verdad? Con aquella tonadita y aquella meneándose, le dice: hermano Gabriel Ortiz, usted es mi salvador, yo me convertí en una campaña de usted. Y le dice el hermano: oye, pues vaya que sí te convertí yo, porque si Cristo te hubiera convertido, no fueras el borracho que todavía eres. No fueras el borracho que todavía eres. Hermano, nosotros no tenemos poder para nada,
pero la palabra de Dios, aleluya, la cual transforma, la cual cambia, es poderosa para poder desarrollar una conducta intachable para la gloria de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos dice: yo confío en ti, Oralia. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú lo vas a lograr. Porque solos, hermanos, jamás, nunca lo lograremos. Hace 20 años me habló el presbítero, hermanos, de la región y me dijo: Oralia, hay una iglesia desocupada. Y yo estaba tan cómoda en mi iglesia, hermanos, apoyando a mis pastores. Mis pastores estaban pasando por una situación muy difícil. Su niño estaba hospitalizado en la ciudad de Monterrey y teníamos oración veladas. Y hermanos, yo predicaba en la radio, me hacía cargo de la iglesia. Y de repente llega el presbítero y me dice: Oralia, hay una iglesia desocupada. Y le dije: ¿sabe qué, hermano? No están mis pastores, yo ahorita no es el tiempo de Dios. Pasó un mes, los pastores seguían allá, hermanos, se complicó la situación del niño, seguíamos orando y nuevamente llega el presbítero de la región y me dice: Oralia, la pastora que nombramos ya renunció, ahí está la iglesia. Yo entendí que era Dios hablando a mi vida. Y no me pude resistir, hermanos, y le dije: Señor, yo estoy cómoda, yo no quiero pastorado, yo quiero estar aquí en la iglesia trabajando. Pero, hermano, entiendo cuando Dios habla a mi vida, entiendo cuando Dios habla a mi corazón. Y aún temiendo y temblando le dije: hermano, yo voy a ir a tomar esa iglesia. Y fuimos, hermanos, llegamos hasta ese lugar y el presbítero no llegaba, estaba la gente. Yo tuve que dirigir, tuve que predicar, tuve que despedir, recoger la ofrenda. Y hermanos, cuando regresé a mi casa, abrí la puerta de mi cuarto, entré, hermanos, cerré con llave y ahí en mi cama empecé a llorarle a Dios como una niña. Y le dije: yo no quiero, Señor, yo no quiero, yo no puedo, no lo voy a lograr. Pero el Señor me decía: yo te he enviado. Yo te he enviado y no vas sola. Hermanos, para la gloria de Dios ya son 20 años y no sé cómo lo he logrado. Pero alguien, aleluya, me dijo que creía en mí, que Él iba a estar conmigo y que no me iba a abandonar. Y su presencia, hermano, hasta ahí me ha llevado. Con nuestras capacidades no, hermano, no lo vamos a hacer. Pero el Señor, que todo lo puede, va con nosotros como poderoso gigante. Dígale al que está a su lado: la palabra de Dios es poderosa, porque en tercer lugar, el tercer principio, es poderosa porque transforma las almas. Aleluya. Nosotros solamente somos el conducto para llevar el mensaje. Nosotros solamente somos el vocero de Dios, hermano. Nosotros solamente tenemos que transmitir lo que Dios ha dado a nuestra vida. De lo demás, el Espíritu Santo de Dios se encargará. El Espíritu de Dios tratará con ellos. El Espíritu de Dios, aleluya, hermano, va a redarguir. Y nosotros tenemos que entender que el buen cristiano no se debe de descuidar. Y decía el pastor: no se debe de desenfocar. Como buen soldado tenemos que conocer nuestra herramienta. Como buen soldado, hermano, tenemos que entrarle, aleluya, al entrenamiento con el Señor. Y yo hablaba acerca de la intimidad, pero también esa intimidad, hermano, nos ayuda a conocer el armamento, nos ayuda a conocer las herramientas que el Señor ha provisto para nuestra vida. Y el apóstol Pablo le reitera a Timoteo, hermano, que la palabra es siempre y por siempre será el único medio, aleluya, por el que el Señor tocará el corazón del hombre. Le da la gloria a Dios. Hace como unos 12 años sonó el teléfono de la casa. Y era, hermanos, un miembro de la iglesia y me dice: pastora, mire, puede venir, hay un vecino aquí que tiene una situación muy difícil. Y yo le hablé a mi esposo, fuimos a la casa, hermanos, y ahí conocimos a un varón llamado Francisco. Y cuando entramos a esa casa, hermanos, Francisco era un niño como de 7 años. Lloraba y lloraba y lloraba y tenía miedo, hermanos, de cruzar la puerta de su casa. ¿Sabe por qué? Porque cuando él estaba trabajando y venía para acá, para la ciudad de Reynosa, de repente fue privado de su libertad. Y lo tuvieron 3 semanas, hermanos, 3 semanas. Y dice que él sentía aquí, hermanos, en la frente que venían y le decían: te vamos a matar, te vamos a matar, te odiamos. Y hermanos, lo atormentaban constantemente.
Pero dice que él clamaba a Dios y que él se acordaba de Dios. Y sabe, hermano, que antes de que pasó eso, el hermano que me habló, que es su vecino, había ido a invitarlo a la iglesia. Y él le dijo: sí, yo voy a ir, Benito, un día. Y el hermano traía un CD de alabanzas y vino y lo echó en la camioneta del trabajo del hermano Francisco. Y hermanos, aquel hermano no supo nada, pero cuando llegaron los que estaban allí amenazándolo y privándolo de su libertad, le dijeron: ya ha llegado el momento para tomar tu vida. Pero de repente, hermanos, alguien por ahí le dijo: oye, checamos la camioneta de ese hombre y mira lo que encontramos. Le dijeron al jefe, y el jefe dijo: ¿qué es eso? Y dijo: son canciones cristianas. Y el jefe, hermano, se levantó y dijo: a ver, ¿cómo que canciones cristianas? ¿Tú eres cristiano? Y hermanos, aquel hombre con sus ojos vendados y todo, ¿verdad? Atemorizado, ahí, hermanos, le dice, y en su corazón le dice: sí, soy cristiano, porque su abuela lo llevaba a las escuelitas de verano. Y él se acordaba, hermanos, de ese Dios al que alababa a su abuelita. Y estando ahí, él se atreve a decir y le dice: sí, soy cristiano. Y le dice a aquel jefe de aquellos hombres: mira, suéltenlo, porque yo no me meto con ellos. Yo no me meto con el Dios de ellos. Si yo me meto con el Dios de ellos, a mí me va a ir mal. Aleluya. Y hermanos, cuando yo fui a ver a ese varón, esa casa, él lloraba y decía: tengo miedo, no quiero salir. Y yo, hermanos, empecé a predicarle a aquel hombre y empecé a decirle: el Dios de tu abuela es el Dios que te ha defendido. Levántate. Y ahora, hermanos, es un fiel cristiano del Señor. Es un fiel hombre, aleluya, que va a la iglesia. Pero sabe, hermano, que nosotros tenemos que entender que el único que convierte, a veces nos desesperamos y decimos: Señor, ¿cuándo vas a tocar a este hombre? Señor, ¿cuándo vas a tocar a mis hijos? Señor, tengo orando años y años. Hermano, usted siga orando. Usted siga creyendo la palabra. Usted siga intercediendo, que el Señor jamás se olvidará de nuestras oraciones. Le da la gloria a Dios. Muchos de los que estamos aquí, hermanos, somos producto de una oración. Una abuela oró por nosotros. Yo alabo a Dios, hermanos, porque mi padre, él no supo que yo iba a predicar la palabra. Él tal vez, hermanos, alcanzó a escuchar de algunos nietos, pero él no supo. Pero él oraba todas las noches por mí. Oraba, hermanos. Yo recuerdo que abría la puerta del cuarto de mi padre y muchas veces lo escuchaba hablar en lenguas. Muchas veces lo oía cantar, porque cómo cantaba ese señor. Pero sabe, hermano, él empezaba a orar por sus hijos, desde el mayor hasta el menor. Y oraba por sus nietos, y oraba hasta por la descendencia que no llegó a conocer. Pero el producto de las oraciones de mi padre, hermano, hoy son la respuesta de lo que Dios ha hecho en mí. Aleluya. Grande es nuestro Dios, hermano, tan grande que Él da autoridad, aleluya, por muchos medios para que nosotros alcancemos a aquellos que todavía no le conocen. Y por último, hermano, dígale al que está a su lado: el último principio del poder de la palabra es que es tan poderosa que perfecciona los corazones. Porque yo le tengo una noticia, hermano: Dios no ha terminado con nosotros. Hay muchas áreas de nuestra vida que todavía Dios quiere cambiar. No porque usted tenga tantos años de conocer a Cristo, hermano. No porque seamos los predicadores, no, hermanos, aleluya. Yo nací en la cuna cristiana. Y mire, hermano, aunque me dijeron que no dijera, voy a atrever a decir. Pero un verano, aquí con el pastor Octavio, estábamos en la ciudad de Cadereyta con mi hermana visitándola. Y hacía un friazo, hermanos. Y mi hermana nos mandó a la escuela dominical. Yo no sé si se acuerda Octavio. Y la iglesia, hermano, estaba cerquita ahí de la casa de mi hermana, la iglesia bíblica. Y llegamos y no había nadie, nada más esos dos niños ahí, Octavio y Oralia. Y dijimos: pues no va a haber culto porque hace mucho frío y nos vamos a regresar. Y mira, pues vamos a pasar a la tienda, ¿verdad? A comprarnos unas barritas. Y ya veníamos pensando que íbamos a comprar. ¿Y qué cree que dijo el pastor?
A ver, muchachitos, vamos a hacer culto. Aquel pastor, hermano, que no se perdía, ¿verdad? Ningún culto, y llegara quien llegara. Yo creo que hasta las bancas les predicaba. Y que nos agarra, hermanos, y que nos va haciendo la pregunta: ¿se saben los libros de la Biblia? ¿Se saben los libros de la Biblia? Y aquellos niños, hermanos, de 9 años, no nos sabíamos los libros de la Biblia. Y aunque su pastor es bien inteligente, hermanos, no se sabía los libros de la Biblia. ¿Y sabe qué? Que el hermano Ramiro, pastor de la iglesia bíblica, dijo: no se van a ir de aquí hasta que se aprendan los libros del Antiguo Testamento. Y el próximo domingo van a venir y les voy a enseñar los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene la Biblia, hermanos? ¿Cuántos libros? ¿Y hasta dónde se sabe usted? Yo me los tuve que volver a aprender ahora que vine a la visa, hermanos, porque dije: a lo mejor me van a preguntar. Amén. Cuando era estudiante me preguntaron: ¿cuántos testamentos tiene la Biblia? El cónsul. Y gracias a Dios no patiné, hermanos, ¿verdad? Me lo sabía. Pero dije: por si sí, por si no, voy a repasar los libros de la Biblia. Y el hermano Ramiro, hermanos, no nos dejó de ir. Y la verdad les voy a decir, el hermano Octavio se los aprendió. A mí me faltaron unos cuantos, pero él me ayudaba y me decía: ¿verdad? Falta aquel. Y cómo batallaba con Isaías, hermano, que ahora a Josías le digo Isaías, ¿verdad? Tanto me lo aprendí. Pero esa palabra, hermano, nos ha ayudado para conocer las promesas de Dios. Esa palabra tan hermosa ha perfeccionado nuestras vidas, tanto que el apóstol Pablo le dice: mira, Timoteo, vaya conmigo al pasaje. Esa palabra, esa escritura que es inspirada por Dios, es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Es útil para que tú seas enseñado, porque en todo tiempo Dios, hermano, quiere mostrarnos algo. En todo tiempo, hermano, la grandeza de Dios y el poder de Dios ha de estar sobre nuestra vida. Sean momentos buenos o momentos que no nos gusten, ahí estará la enseñanza progresiva de nuestro Dios. Y todo, hermano, nos servirá para edificación. Pero también le sigue diciendo el apóstol: no solamente te va a enseñar, Timoteo, sino que te va a redarguir cuando tú no camines bajo la voluntad de Dios. Y redarguir, hermanos, es convencer. El Espíritu Santo nos convence, tanto que cuando fallamos, aleluya, dice la palabra en Romanos capítulo 3 versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A través del Espíritu de Dios, hermano, Él nos redarguye, nos da el entendimiento que estamos caminando mal, que ese camino que a nosotros nos parece correcto es de muerte y que no nos llevará a nada bien. Pero sigue diciendo el apóstol: y no solamente te va a redarguir en tu caminar, sino que te va a corregir. Te va a corregir. ¿Y sabe lo que es corregir, hermanos? Es enderezar. Es enderezar. A veces como que decimos: bueno, pues al cabo que el pastor ni se va a dar cuenta, ¿verdad?, que hoy falte al culto. No, pero el Espíritu Santo te va a hacer entender: no te debes de quedar, porque te vas a perder de una bendición. Ese es el día, mencionábamos al principio, ese es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, aleluya. Por eso aquel que es fiel al Señor, hermano, su andar se corrige, su andar se endereza, amén, de lo torcido, porque sabe que está para agradar a su Rey y su Señor. Pero por último le dice: mira, Timoteo, no solamente serás enseñado, el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a corregir, sino que te va a instruir en justicia. Y hermano, la palabra instruir es educar. Dios quiere, hermano, que nosotros, aleluya, rompamos con muchos patrones que venimos cargando del pasado. Y Él quiere, hermanos, enseñar lo que es agradable delante de sus ojos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser preparados para toda buena obra. Por eso agradezca a Dios, hermano, que usted esté escuchando esta palabra.
Agradezca a Dios que en este púlpito siempre hay su palabra. Agradezca a Dios que desde este lugar hay alguien que invierte su tiempo. Hay alguien, hermano, que está presto para escucharle, pero también para aconsejarle el camino por el que usted debe de andar. Rápidamente vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 24. Gloria a Dios. Recordando, hermanos, aquel suceso cuando aquellos discípulos del maestro iban rumbo hacia la aldea de Emaús. Y en el versículo número 32 dice la palabra, San Lucas 24, versículo 32. Dice la palabra del Señor, aleluya. Y se decían el uno al otro, porque iban caminando juntos, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, no ardía nuestro corazón, no había fuego en nuestro corazón, en nuestro ser. Porque aquellos caminantes, hermanos, iban tristes. Aquellos caminantes, hermanos, iban angustiados, no sabían lo que iba a pasar. Pero dice la palabra que cuando Jesús sale al encuentro, algo cambia, el panorama se transforma, todo es diferente, aleluya. Y dice el uno al otro que no ardía nuestro ser cuando Él nos recordaba la escritura, que no ardía nuestro ser cuando Él nos hablaba desde Moisés y empezaba a mencionarnos la palabra. Hermano, a veces nosotros, aleluya, vamos caminando día al día que se nos ha olvidado el consejo de la palabra del Señor. Hace muchos años, hermanos, no muchos, ¿verdad? En el año 1996 al 1998 se paraba el cartero. En aquel entonces había cartero en el portón de mi casa y decía: Oralia Jaramillo. Y yo salía pero sí corriendo, hermanos. Pero cuando mi mamá me decía: ves a las tortillas, ahí sí no, ¿verdad? Pero nada más escuchaba el cartero decir: Oralia Jaramillo, y salía Oralia, hermanos, tendida, porque sabía que el cartero le iba a entregar una carta. Y corría a mi cuarto y venía, hermanos, y abría la carta y empezaba a leer, hermanos, aquellas palabras tan amorosas de mi amado. Aquellas palabras, hermano, que cautivaban mi corazón. Y cuando yo leo el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, y hermanos, aleluya, empiezo a escuchar cómo el uno al otro de aquellos discípulos se decía que no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, que no ardía nuestro corazón cuando Él mencionaba. Hermano, así ardía mi corazón cuando yo leía aquella carta de mi amado. Esa palabra, hermano, es tan necesaria en nuestra vida. Esa palabra, fíjese lo que yo puse aquí en la conclusión del mensaje. No sé si nos puedan ayudar. Esa palabra, hermanos, aleluya, como discípulos del Señor, esa palabra, hermano, va a saciar, va a llenar, aleluya, porque Dios pone a las personas a nuestro lado. Dios pone gente capacitada para equiparnos. Dios pone, hermano, aleluya, gente tan especial que nosotros podamos seguir ese testimonio y podamos disfrutar el efecto de la poderosa palabra, pero solamente al conocer al autor de la palabra. Mi corazón ardía, hermano, porque yo conocí a ese muchacho guapo, morenito, amén. Pero mi corazón arde cuando yo la abro la palabra y yo he tenido ese encuentro con mi Dios. He tenido esa intimidad con mi Dios. He tenido, hermano, aleluya, ese momento donde Jesús sale y se encuentra conmigo. Y puedo recordar ese pasaje de Lucas, que no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. ¿Hace cuánto tiempo, hermano, que no sientes la presencia del Señor? ¿Hace cuánto tiempo que no te estremeces, aleluya, del mensaje de Dios para tu vida? Hoy es el momento, decía el salmista: este es el día que ha hecho el Señor.
Que tu mirada no esté en el porvenir, que tu mirada no esté en lo que hay en el futuro, que tu mirada esté en esa pasión, aleluya, en la palabra poderosa de nuestro Dios. Esa palabra que transforma, esa palabra que desarrolla, aleluya, una conducta intachable, esa palabra que nos vivifica, esa palabra, hermano, aleluya, que viene a redarguir y que viene a saciar de bien el alma nuestra. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Por qué no se pone de pie y en esta hora cierra sus ojos ahí donde está, y mientras el grupo de alabanza ministra, sincérese con Dios, hermano, sincérese con Dios. ¿Cuánto tiempo, hermano, hemos restado a la palabra? A veces nos conformamos con escuchar un mensaje dominical. Nos conformamos con escuchar un mensaje una vez a la semana, pero ese Dios de amor, ese Dios, aleluya, tan poderoso, quiere relacionarse con nosotros todos los días. Quiere cuidarte todos los días. Quiere darte recomendaciones todos los días. Está al pendiente de ti todos los días. Oh, rabaira basi, aleluya. Porque es por amor, aleluya, que el Señor ha hablado. Es por amor que el Señor, aleluya, ha manifestado su palabra para bien de nuestra vida. No tengas temor, no tengas miedo. Cree en las promesas del Señor. Cree en las promesas del Señor para bien de tu vida. Oh, rabaira basi, aleluya. Grande, grande lo entonábamos. Grande y fiel, grande y fiel, grande su palabra. ¿Por qué no le dices gracias, Señor? Gracias porque tú tienes cuidado de mí. Gracias, Señor, porque tú me has dejado recomendaciones. Gracias, Señor, porque no estoy solo, porque tú a través de tu palabra, Señor, me das entendimiento, me capacitas, me perfeccionas, me ayudas. ¿Por qué no viene aquí al altar, hermano, y le agradece a Dios?